Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy contamos con nosotros con Javier Traité. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y está en la sección He venido a hablar de mi libro. Como bien decía Umbral en su día, yo sí que le voy a dejar a Javier hablar de su libro, o más bien de su. Recientemente ha presentado El olor en la de la Edad Media, perdón, junto con Consuelo Sáenz de Mont. Y bueno, pues es un libro que rompe con muchos mitos que hay sobre la Edad Media. Ya veis que tiene una lectura entretenida y que además el estilo de Javier es un estilo muy ameno. También nos puede hablar un poquito pues, de este otro libro, ¿no? De la historia torcida de España, que es divertísimo y que muchas veces nos tomamos demasiado en serio la historia. Sí que es verdad que es un libro que yo creo que hay que leerlo también con algo de conocimiento de la historia, porque es la manera también de entender mucho mejor la obra, pero de esto nos habla mucho mejor Javier. Ahora te dejo que te explayes. Bueno, es que, ha llovido, con el libro de historia de España, pero fue otro de esos libros que disfruté haciendo, porque sí, efectivamente nos tomamos muchas veces la historia demasiado en serio, o más bien de demasiado mal humor. Es decir, la historia hay que tomársela en serio. Lo que pasa es que luego a la hora de explicarla, tú la puedes explicar de una forma o de otra, ¿no? Entonces, digamos que sí que es verdad, sobre todo cuando son temas nacionales, cuando hablamos de una historia de España o de una historia, digamos, entonces ya estamos en el pantanoso terreno del nacionalismo, donde ahí, pues según qué bromas, según qué cosas, ¿no? Pues parece que se ha de tomar muy en serio y no. Entonces yo el objetivo que tenía con este libro era desmitificar por completo y pasarlo bien con las cosas disparatadas de la historia, de que hay muchísimas, pero vamos, en nuestro país y en cualquier otro país, la historia muchas veces es un disparate. Entonces se trataba, bueno, pues de presentarlo eso de forma totalmente desmitificada y, bueno, pues eso, pues reírnos un poquito Es que a yo patria creo de que cómo. aquí también hay una cosa en este país en particular que muchas veces se confunde la historia con la política. Cualquier idea es legítima, se puede defender en un parlamento, pero no hay que manipular la historia, ¿no? Para juzgar una idea. Ya, pero claro, que como la historia está vinculada a la política, es difícil. Piensa que es que realmente hasta prácticamente este siglo pasado no se empezaron a defender otras aproximaciones de la historia, otras escuelas historiográficas. O sea, la historia era el relato del poder. Mm, En el año tal había este rey y entonces hubo esta batalla y tal. Y claro, eso es lo que te traza es el marco, ¿no? Te traza un poquito el marco, pero la vida no es eso. La vida son la gente que está trabajando, que está muriendo, que está comiendo, que está viviendo su vida, que se junta con otros para hablar de sus cosas. Eso es la vida, eso es el pasado. Pero siempre nos miramos en los poderosos, ¿no? Entonces, sí, claro, la historia se utiliza muy torticeramente y con la alegría política que hay en este país, pues claro, imagínate cada uno aquí arrama las ascua a su sardina, entre los don Pelayos, los supercatalanes, las brujas que quemaron a 100.000 brujas, y cada uno tiene su paranoia política y a partir de aquí coge de la historia lo que le interesa, lo deforma de la forma que le interesa y lo utiliza para vender su producto. O sea, claro, en este sentido es hacer política. Yo no hago política, yo hago. Claro, es que la historia es una ciencia, que es lo que muchas veces la gente no entiende. Bueno, los historiadores serios, aunque ya hemos dicho, la historia hay que tomársela en serio, pero no la forma de narrarla tiene por qué ser seria. De hecho, este libro lo recomiendo mucho porque es divertidísimo y bueno, yo me lo pasé genial, me eché unas risas. De hecho, había veces que no me podía contener las carcajadas, ¿no? Leyendo el libro y creo que es muy, muy recomendable. Y por otro lado, bueno, yo creo que nos puedes hablar más de este otro libro que acabas de citar, que además es un libro, El olor de la Edad Media, y cómo la salud y la higiene que tenemos pues a través de las imágenes que nos ha trasladado muchas veces el cine, sobre todo de la Edad Media, como una época oscura y sucia, cuando era precisamente lo contrario, ¿no? Cuando hablamos de Edad Media es una época muy colorista en general y también menos sucia de lo que tendemos a pensar. Mucho más, mucho más. Es muy importante, es una cosa que estamos resaltando muchísimo, lo resaltamos en el libro, lo estamos resaltando ahora en todas las presentaciones y entrevistas que hacemos, que no defendemos aquí, no estamos creando una leyenda rosa medieval. No estamos hablando de qué maravilla era todo, que era todo, vamos, todo higienísimo, podías chupar los suelos, que no te iba a pasar nada. No, no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que el mito ese medieval de la Edad Media sucia que tenemos, siempre los vemos llenos de barro, de estiércol y de un montón de cosas, y como que a ellos les da igual, o sea, ya les va bien, ya les gusta estar así y nadie hacía nada ni se preocupaba por nada de ello. Y eso es lo que es mentira. Es decir, existían unos problemas y unos desafíos higiénicos, existía suciedad en las ciudades, existía mucho animal, es un mundo agrario,
cantidad de barro y polvo y excremento de animales, es decir, eso está ahí. Lo que pasa es que ellos hacían por limpiarse, hacían por limpiar las ciudades, hacían por limpiar los castillos, los monasterios, las aldeas, por limpiar sus casas y por limpiar sus cuerpos. Entonces esto es lo que trabajamos en este libro, que bueno, pues hemos cogido la historia de Europa del siglo V al XV y hacia atrás y hacia adelante, si es preciso, y hemos explicado pues cómo evolucionan todos los sistemas de salubridad, de salud y de higiene, pues eso tanto en lo público, es decir, lo que son la limpieza de las calles y de los entornos, como lo que es la higiene personal y cómo se lavaban el cuerpo, los dientes, la entrepierna, en el caso de las mujeres, la higiene menstrual, la higiene infantil, los hemos trabajado todos los aspectos de lo que es lo personal. De hecho, bueno, era algo muy común también en la Edad Media, que tenemos la idea más de época romana del tema de los baños públicos, que muchas veces también se han identificado, ¿no?, con lugares de citas, pero que realmente las ciudades tenían este tipo de instalaciones también. Sí, mucho. Es una cosa, además, no llegan a perder nunca la práctica del baño. Siempre nos han contado esa historia de que cuando se acaba Roma, se acaban las termas, la gente deja de bañarse y hasta que no vuelven de las cruzadas y han visto a los musulmanes con el hammam, los reinos en los que el mundo cristiano nadie se baña. Esto es mentira. Esto está documentadísimo por la arqueología y por la documentación, que realmente nadie dejó de bañarse. De hecho, es que yo te diría que casi desde la prehistoria y hasta los siglos XVII, XVIII, cuando la sífilis ya ha hecho que se cierren casi todas las casas de baño, nadie dejó de bañarse nunca. El baño comunitario, es decir, nadie dejó de bañarse en baños comunitarios, en edificios de baño. Los baños comunitarios eran una instalación básica y también de la Edad Media. Lo encontramos, disculpa, lo encontramos en el mundo germano, encontramos el baño eslavo, encontramos esa estuba alemana, encontramos cómo ellos tienen unos, en la granja alto medieval, en el entorno rural, un edificio donde van todos a bañarse con esa sauna, con esas piedras calientes, donde ellos echan el agua para que salga el vapor. Lo que pasa es que son edificios, claro, de madera, de piedra, digamos, más pequeñita, con lo cual no dejan un rastro arqueológico como las grandes termas romanas. Entonces, claro, tú ves las termas de Diocleciano de Caracalano y dices, ostras, que esto es palabras mayores. Pero bueno, esto era una sacada de chorra, por así decirlo, de los emperadores, de quien lo pagaba, un alarde técnico, un gasto loquísimo, que en el momento que la economía va para abajo, no funciona tan bien, la administración no funciona bien, la población desciende, nadie lo necesita y por tanto se acaban desmontando esas termas. Pero eso no significa que no se bañen en otros entornos, aparte de en su casa. Y sí, en la Edad Media está comprobadísimo, es decir, que cualquier ciudad tenía una casa de baño. Es muy bueno la documentación española, es muy bueno porque en las ciudades de Castilla o de Aragón te dice, todas las normativas te dicen siempre, el equipo básico de una ciudad es molino, horno y baño. Y también la alhóndiga. Son, digamos, los 4 edificios que aparecen siempre en todos los documentos. Por ejemplo, ¿cuándo pueden las mujeres testificar? Pueden ir cuando las mujeres pueden testificar siempre algo que haya acontecido en molino, en baño, en alhóndiga o en forno. Siempre, siempre, siempre son las mismas cosas. Es decir, el baño formaba parte del estándar. No era un lujo para gente bien, era el estándar para la población. Y eso es algo que hay que mentalizarse, que está ahí, está en la documentación. Y hay tantas evidencias que no es aquello que dices, es que has hecho cherry picking y ya has escogido, es que está por toda Europa, por todas partes. Y luego también el olor, ¿no?, de la Edad Media. No sé si bueno o malo, ¿no? El título nos puedes adelantar un poco, ¿no? Depende de dónde te pille. Depende de dónde te pille. Hay una cosa que hay que tener muy clara y es que si a nosotros nos enviaran allí, lo íbamos a pasar mal. El tema es que si alguien de allí lo enviaran aquí, tampoco se lo iba a pasar muy bien en según qué entornos. Y entonces depende del entorno. Claro, una ciudad muy poblada en la Edad Media, hombre, pues el día del mercado, con el mercado de la carne, y si hace calorcito, pues hombre, aquello bien no va a oler. Por eso muchas ciudades empezaron a decir, la matanza se hace fuera, la carne ya la traes limpia y cortada. No puedes tener carne de más de un día. Empiezan a aparecer las normativas porque huele mal. Entonces hay en torno a las curtidurías, en el momento del estercolado, cuando estás estercolando, es decir, porque en el estiércol tú dejas la montaña, la parte superior se seca y aquello ya casi no huele. Pero cuando tienes que sacar el estiércol y palearlo, ahí es un momento duro para los campesinos. Entonces, hombre, hay una serie de olores muy complicados, muy difíciles y que no nos íbamos a llevar nada bien. Pero luego están los otros olores, los buenos. Hay uno y luego los neutros. Siempre digo lo mismo, no pensamos en el olor de leña, que era el olor que más tenía que estar abundando por todas partes, porque todo el mundo estaba usando leña para encender sus braseros, el hogar en casa, con lo cual ese olor que tú sabes que lo impregna todo, que te impregna la ropa, el pelo y todo, eso estaba flotando en el ambiente constantemente. Pero luego aparte es un entorno verde. En general estamos hablando de un entorno verde donde hay un montón de huertos, de árboles frutales, de plantas, de bosque, con lo cual están todos esos olores vegetales, todo ese olor de las flores, de las plantas aromáticas, eso también forma parte. Y de hecho los testimonios, los documentos te habla de ello, te habla de cuando llega la primavera, es una explosión para los sentidos, qué bien huele todo, qué alegría todo, es decir, que existe ese buen olor en la Edad Media también.
y la gente que lo busca, pues. Y luego en cuanto, por ejemplo, la forma de lavar la ropa o este mito que existe sobre las personas que no se cambiaban o sí se cambiaban habitualmente de ropa, ¿no? ¿Qué nos puedes Sí. contar de esto? El mito de la camisa. Pues es que tú fíjate, claro, hemos de pensar una cosa, esa gente no tenía ducha y el baño, como el baño, ir a la casa de baños era algo que llevaba su tiempo, es decir, que tenías que preparar, vete para allá, estar un buen rato, etcétera. Es una cosa que se hacía 1 o 2 veces a la semana, digamos, para hacer la limpieza. El resto de días de la semana tenían que hacer algún tipo de limpieza rutinaria, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, nuestra ducha rápida, pim pam. Vale, para ellos, el equivalente a la ducha rápida era el lavado por partes sumado al cambio de camisa. ¿Qué es la camisa? La camisa es la prenda interior, la ropa interior de la Edad Media. Y eso tampoco lo pensamos adecuadamente. Nosotros hoy en día la ropa interior casi, es decir, la que utilizamos es muy minúscula. Camisetas interiores hace un poquito de frío, bragas, calzoncillos, calcetines y ya está. En esa época no existía todo esto. En esa época lo que era la camisa, es decir, la camisa larga vegetal, como mínimo hasta las pantorrillas y para las mujeres más larga hacia abajo. Esto es, primero, tejido vegetal, normalmente lino, en algunos casos ya más elegantes, algodón. Es un tejido vegetal que es exfoliante y que, bueno, lo tienes en el cuerpo y te ayuda a frotar la piel y a recoger todo el sudor. Y eso va distinto, y eso es una capa distinta de la capa exterior de ropa, de esa túnica, de esa saya, de lo que lleves para luego el trabajo. Con lo cual, al final del día, el guarro en la Edad Media era el que no se cambiaba la camisa realmente. Porque al final del día lo que uno hacía era llegar a casa, quitarse la ropa, quitarse la camisa, ponerla a airear o delante del fuego y ya sea ropa o quedarse desnudo para meterse a la cama, ¿vale? Entonces, sacada de la camisa, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos el mito? Ese mito famoso, ¿no? De que Isabel la Católica dijo que no se cambiaba la camisa hasta conquistar a Granada. Es un mito que no existe, está basado en nada, no hay ninguna documentación ni ninguna muestra de que ella dijera nunca nada tal cosa, ni ningún comentario de qué mal huele esta señora que no se cambia la camisa, nunca ha habido nada de eso. Es un mito construido a base de historias de otros ascetas que sí que lo hicieron. Por ejemplo, se habla mucho de Isabel de Portugal, que dejó de comer casi, no se cambiaba la camisa nunca, olía muy mal porque se había vuelto como muy devota y tal. Sabemos que esto lo hacían algunos monjes, especialmente ascetas, que para mortificarse se alejan de la humanidad. Por tanto, dejan de hablar con la gente, dejan de comer X cosas, dejan de lavar. Y luego eso es algo que encontramos también, por ejemplo, en el relato caballeresco medieval, porque hay de vez en cuando el caballero tiene que decirle a su amada va a emprender cierta gesta, de nuevo se sale de la sociedad y le dice, os juro señora que nunca me cambiaré la camisa, no me lavaré la cabeza, no comeré no sé dónde, no descansaré hasta lograr mi objetivo. ¿Qué está diciendo? ¿Que la gente no se lavaba la camisa? No, todos estos ejemplos te están diciendo que lo normal era lavarse y ellos, como son excepcionales, no hacerlo, claro. Entonces ahí es donde sacamos, pero ya te digo, entonces con estas piezas han construido la historia de Isabel la Católica, pero no está ninguna. Que sí que habría gente que no se cambiaría la camisa, que serían entonces que olerían mal, y los que tendrían más bichos, más problemas de piojos. ¿Y cuál es el momento en el que se oscurece la Edad Media, ¿no? Porque estamos viendo que es una época en la que la gente se lavaba, que se cambiaba la camisa y, sin embargo, a día de hoy nos ha llegado una imagen totalmente diferente de ese periodo en concreto. ¿En qué momento y por qué se produce este cambio? La Edad Media ha caído mal prácticamente desde el Renacimiento, en el momento que la llaman Edad Media, porque entonces ya ven el mundo romano que era glorioso y luego esa purria que tenemos aquí en medio que no vale para nada es la edad que está en medio, la Edad Que Media. son De ahí nada se más empieza, y nada menos que 1000 años de historia. pues resumidos en nada, fíjate tú qué disparate, ¿no? Pues esto empieza ya en el Renacimiento y desde entonces básicamente es tirarle mierda, pero normalmente es tirarle la porquería de su propia época a épocas anteriores. Y esto es lo más curioso. En términos higiénicos, el tema de los baños desaparece en los siglos XV, XVI, XVII, en esa edad moderna. ¿Y por qué desaparecen los baños? Desaparecen por varios factores, como siempre todo es multifactorial, pero yo creo que quizás los dos más importantes, uno es la regresión moral, es decir, donde ahora nos encontramos ya en un entorno de reforma y contrarreforma, en el que sí que son más amarreteguis en el sentido, digamos, del control doctrinario, del control moral de la población, y además tienen imprenta. La imprenta te permite un control moral mucho más fuerte que no en la Edad Media, que es un poquito que todo el mundo hace lo que da la gana porque nadie puede controlar nada, entonces todo es más libre porque no queda otro. Entonces ahí tenemos un problema, ¿por qué? Porque es verdad que había muchas casas de baños que estaban asociadas a la prostitución, lo cual no quiere decir que todos los baños medievales fueran prostíbulos, pero sí que, sobre todo en el centro de Europa, en Francia, Países Bajos, Inglaterra, sobre todo Inglaterra y Francia, también Italia, sí que es verdad que había muchas casas de baño que estaban asociadas a la prostitución. No todas, porque además las marcaban como honesta y deshonesta, pero bueno, digamos que estaba asociado. Me voy a los baños, pues lo mismo que te vas ahí de juerga, ¿no? Entonces, claro, ahí los moralistas
turistas entran fuerte, pero luego hay otros problemas, porque hay otros países donde esto no se da. En Europa del Este no se da, en España tampoco están asociados los baños a los prostíbulos, pero se da el problema de que llega la sífilis. Es decir, cuando llega la peste bubónica, ya hay algunos médicos que empiezan a decir, quizá entrar en los baños no es buena idea cuando hay epidemia porque se abren los poros y permitimos que entre el miasma pestilente, ¿no? Porque ellos pensaban que el contagio, claro, no conocían los microorganismos, esto hasta el 19 nada. Ellos pensaban que el contagio era por el aire pestilente, lo que ellos llamaban el miasma. Entonces decían, hombre, si se abren los poros, te puede entrar la enfermedad en el cuerpo. Pero aún así, vemos como pasada la peste negra durante todo un siglo y medio, todavía siguen abriéndose casas de baño, siguen estando súper llenas. Todo el mundo se sigue bañando. Cuando viene una epidemia de peste, pues a veces paran, pero en general se siguen bañando. Es la sífilis la que lo cambia todo, porque la sífilis es una enfermedad absolutamente nueva, horrible, que desfigura la cara, desfigura los genitales, y nadie tiene muy claro cómo se coge. Pero sí ocurre mucho por haber ido a baños. ¿Por qué? Porque como en muchos casos había prostitución, viene muy asociado ahí. Y entonces es en estos siglos cuando, digamos, cada vez más las autoridades recomiendan cerrar las casas de baños temporalmente o del todo. Y entonces, bueno, empieza a aparecer la balneoterapia, ¿no? La idea de los balnearios de montaña como lugar colectivo. Pero ya la idea de tener un edificio colectivo para lavarse en la ciudad, pues bueno, queda tocada de muerte. Pues en esta época, en edad. Y luego inventos que seguimos utilizando hoy en día relacionados con la higiene que se inventaron en la Edad Media. Hombre, pues el jabón. El jabón es fantástico. Es una de las cosas que más me ha fascinado a la hora de hacer el libro, el ver cómo en la Edad Media es el milenio de la hegemonía del jabón, porque los romanos lo conocen, es decir, ya había jabones en Mesopotamia, lo que pasa es que los romanos no los adquieren desde ahí, los romanos lo adquieren desde los galos y los germanos, pero lo utilizan como tinte, es un tipo de tinte, una pasta que te echas en el pelo y lleva ajena y lleva otras cosas y entonces te tiñe el pelo. Y entonces a partir del siglo V empezamos a encontrar referenciados Saponarius, que es el que fabrica jabón, y empieza a aparecer cada vez más en las fuentes, y es ya en los siglos VI, VII, VIII, IX, X cuando empezamos a ver cada vez más fuentes y vemos cómo los reyes bárbaros encargan a los fabricantes de jabón pues no sé cuántas pastillas al año para lavar a los pobres. Vemos ya cómo hay disputas, cómo genera un beneficio económico y se mete un noble y entonces uno le escribe al Papa quejándose porque, hombre, se ha metido aquí y lo está jorobando el negocio, cómo la gente lo hace en las casas y cómo surgen distintos tipos de jabón. En Inglaterra, en Oriente Medio, se están haciendo diferentes estilos y hay un comercio del jabón impresionante por toda Europa. ¿Cómo podemos decir que era una guarra asquerosa y que nadie se preocupaba? Una época en la que se populariza el tema de limpieza por excelencia nuestro, que es el jabón. Que además lo hacen con residuos que ya no van a utilizar. Es decir, toda esa ceniza que ellos generan de quemar tanta leña y toda la grasa de las matanzas, todo eso ellos lo utilizan para hacer jabón. Utilizan, reciclando desechos, consiguen el producto de limpieza ideal. O sea que es para mí el mejor invento que le debemos a la danza. Y también hablamos mucho ahora del reciclaje como algo que parece que es muy moderno, pero se reciclaba mucho más en épocas anteriores de nuestra historia que hoy prácticamente, ¿no? Por completo, por completo. Es decir, el reaprovechamiento. A ver, en general hay que pensar una cosa. Hasta el mundo industrial, fabricar una cosa es una cosa muy pesada, costosa, dedica tiempo y esfuerzo y arte, ¿vale? Entonces, claro, ellos no podían nunca tomarse los objetos como los tomamos nosotros. Ni la carne, ni la comida, ni la ropa, porque todo costaba mucho. Entonces, las aldeas, pocos vertederos y el reaprovechamiento que se hace en la media de todo, el reaprovechamiento de materiales constructivos, el reaprovechamiento de, una esquila de hierro, haremos un clavo. El reaprovechamiento de los animales se aprovecha pues todo lo que se puede. Y ya con la ropa, escándalo, es decir, o sea, cualquier pieza de ropa se lleva, se cuida, se lava, etc. Cuando ya está muy raída, ya está muy hecha polvo, que ya no tira bien, se corta para hacer retales, para hacer forro, para hacer servilletas, se reaprovecha. O sea, tirar un tejido tiene que ser ya que eso ya no te vale para nada, o sea, que ya está, que es una tira de algo que no te sirve para nada y entonces lo tiras y entonces a veces igualmente lo utilizan para delimitar una parcela, para hacer, es decir, el aprovechamiento de materiales es una lección que podemos aprender, porque incluso todo el excremento que se genera en las ciudades luego se saca para el campo para que sirva como abono. O sea que el reaprovechamiento y el reciclaje en la época medieval es escandaloso, es algo realmente bestia. Bueno, ¿y qué dirías a la gente que está en duda si leer el libro o no? ¿Por qué hay que leer este libro, ¿no? El olor de la Edad Media. Pues porque aunque se vea gordo y puede impresionar, lo hemos hecho tan asequible como nos ha sido posible. Es un libro que está pensado para el público general. Es una historia de Europa al final, lo que pasa es que vista desde las alcantarillas, desde los vertederos y desde las cloacas, pero es una historia de Europa y entonces está pensada para el lector no especializado, lo cual lo que va a encontrar aquí el lector y luego lo hemos intentado hacer sobre todo lo más ameno posible, que nos ha sido fácil, porque al final, como digamos pasamos mucho del nivel micro al macro, es decir, hacemos una explicación general de Europa, pero basada en todos los millones de casos particulares que tenemos, pues claro, es que el libro está lleno de historias personales, porque tenemos los nombres y apellidos de la gente que hacía las cosas, de la gente de la señora que en el siglo XIV, en un barrio de Inglaterra, se le ocurrió modificar una cañería para que el agua de lluvia pasara por su letrina y le limpiara el váter.
y con eso causó un problema higiénico de la leche porque se colapsaron las alcantarillas, petó debajo de la casa a otros vecinos. Bueno, hubo un problemón. Tenemos estos casos particulares, tenemos cientos por todo el libro repartidos hablando sobre el jabón, sobre los baños, sobre las calles, sobre todo tipo de problemas. Entonces yo creo que para el lector, para el público general, va a ser un libro entretenido y que se lee bien, aunque sea largo, y bueno, van a aprender pues todo lo que se está manejando ahora mismo en cuestiones de higiene. Espero que les gustará. ¿Y dónde pueden encontrar, dónde pueden comprar el libro? Pues en cualquier librería, en principio tiene que estar en todas las librerías, a tu librería de confianza, pedís el olor de la media, si no lo tienen, os lo pueden encargar, pero en principio de distribución no hay ningún problema, o sea que lo tienen que encontrar fácil, fácil. Bien, y también, ¿por qué recomendarías La historia torcida de España a las personas que nos están viendo? Para reírte. Es decir, si te interesa acercarte a la historia desde un aspecto despreocupado, en el que básicamente lo que quieres es sorprenderte un poco, dejarte sorprender y ver lo disparatadas que pueden ser las cosas, es para ellos esta peli. Es decir, es un libro que busca el shock y que digas, ostras, pero de verdad, pero qué disparate. Es decir, entiendo la broma, pero lo que cuenta es verdad. Ese es el juego que buscamos con este libro. Pues muchas gracias, Javier, y bueno, nos veremos en otra ocasión. Gracias por estar en el canal Vitruvio Arte y hasta la próxima. Seguro que sí, Hugo. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.